En esta clase vamos a repasar conceptos básicos del electrocardiograma. Es importante entender que el electro es una representación gráfica de los vectores eléctricos del corazón. En esta gráfica tenemos una célula miocárdica en estado de reposo, que puede ser depolarizada si llega una corriente eléctrica y estimula la célula. Si esto ocurre, se va a invertir la polaridad de la célula, donde el intracelular, que inicialmente es negativo, va a pasar a ser positivo, y el extracelular, que era positivo, va a pasar a ser negativo. Y esto va a empezar a ocurrir en la medida que va avanzando la corriente eléctrica, va a ir cambiando la polaridad de toda la célula. Esto significa que la corriente eléctrica avanza en una dirección, y nosotros podemos medir la amplitud de la corriente eléctrica y también podemos medir la dirección de la corriente eléctrica si tenemos electrodos que van marcando la presencia de una corriente eléctrica. Imaginemos un electrodo que está colocado en esta parte del corazón. Si la corriente eléctrica se va a alejar de la ubicación de este electrodo, se va a inscribir una deflexión negativa en el trazado del electrocardiograma. En cambio, si tenemos un electrodo puesto en esta zona del corazón y la corriente eléctrica avanza hacia este electrodo, se va a inscribir constantemente una deflexión positiva de la corriente eléctrica en el registro de este electrodo. En cambio, si tenemos un electrodo puesto en la mitad de este diagrama, vamos a tener inicialmente una corriente eléctrica que se acerca, por lo tanto se va a inscribir de forma positiva, y posteriormente, en la medida que se aleja de este electrodo, va a haber una deflexión negativa, entregando un vector bifásico, con componente positivo y componente negativo. Esta misma representación que hacemos en una célula de forma esquematizada es lo que ocurre en todo el corazón mientras medimos un electrocardiograma. En otras palabras, vamos a medir la evolución natural de la corriente eléctrica y su transmisión dentro del corazón. Entendiendo que el electro mide los vectores eléctricos, tenemos que saber cuál es la anatomía normal del circuito eléctrico cardíaco. Recordemos que la corriente nace en el nodo sinusal y avanza en forma de una onda a través del tejido auricular derecho y posteriormente el tejido auricular izquierdo. Cuando la corriente llega a el nodo auriculoventricular, desciende a los ventrículos a través de las de His, que se divide rápidamente en dos ramas His-Purkinje, una rama derecha y otra rama izquierda. La rama izquierda tiene dos fascículos, uno anterior y uno posterior. Hay que recordar que la corriente eléctrica es una sola, que va avanzando en forma de onda hasta que se agota la corriente y deben hacer una siguiente onda eléctrica para volver a depolarizar el corazón. Veamos la representación gráfica de estos vectores en el electrocardiograma. La corriente eléctrica, al iniciarse en el nodo sinusal y avanzar por el tejido auricular derecho y posteriormente el tejido auricular izquierdo, va a representar un vector eléctrico que es la onda P. Y la onda P, en el fondo, va a ser la sumatoria del vector de la aurícula derecha más el vector de la aurícula izquierda. Y eso en general se traduce como un solo vector, pero hay que recordar que son dos tejidos que se están depolarizando en este momento. Cuando la corriente eléctrica llega al nodo auriculoventricular, ocurre un enlentecimiento de la conducción eléctrica antes de bajar por el haz de His hacia los ventrículos. Por lo tanto, el inicio de la onda P hasta el final de el segmento PR, en el fondo, se llama intervalo PR. ¿Ya? Y el intervalo PR es lo que uno habitualmente informa como todo el tiempo que transcurre entre que se inicia la conducción eléctrica en nodo sinusal hasta que llega a el haz de His. ¿Ya? El intervalo PR que nosotros conocemos que debiera durar en el fondo entre 120 a 200 milisegundos. ¿Ya? Luego tenemos el QRS,
el QRS, el segmento ST y la onda T representan el tiempo sistólico, ¿ya? Entre el QRS y el final de la onda T, todo esto es sístole, ¿ok? Todo es sístole. Ahora, esto significa que el QRS corresponde a la depolarización de ambos ventrículos, el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. Es el tiempo en que se demora en depolarizar. Pero el sístole dura más que la misma depolarización. La depolarización corresponde a la entrada de sodio a los miocitos, pero posteriormente ocurre una entrada de calcio también, continúa una salida de potasio, y eso es lo que uno sigue viendo en el segmento ST, ¿ya? Y la onda T es la repolarización de todo el tejido ventricular, ¿ya? Así que todo esto está ocurriendo en el tiempo sistólico, ¿ok? Em, el vector eléctrico que uno ve del QRS va a depender de la masa del ventrículo izquierdo por sobre la masa del ventrículo derecho, y habitualmente esto se traduce en tres pequeños vectores. El QRS se depolariza primero el septum en este sentido, es el primer vector. Después se depolariza la gran masa del ventrículo izquierdo en este sentido, es el segundo vector del QRS. Y existe un tercer vector que no siempre se representa en el electro, pero lo último en depolarizar es la parte alta del ventrículo derecho. Y eso a veces genera un tercer vector que no es representado en todas las derivadas del electro. Pero hay que entender que de esta manera se depolariza todo el tejido ventricular, ¿ya? Cuando analizamos un electrocardiograma es importante recalcar que todas las mediciones que hacemos y todos los criterios diagnósticos las hacemos en base a un papel que está avanzando en 25 milímetros por segundo y que está calibrado para que cada milímetro en el fondo tenga 0.1 milivolts, ¿ya? De esta manera, cada cuadrado pequeño tiene 1 milímetro de altura y 1 milímetro de largo. Cada cuadrado pequeño dura 40 milisegundos y cada cuadrado grande dura 200 milisegundos, ¿ya? Siempre es importante revisar que el electro esté bien calibrado, porque si no vamos a hacer diagnósticos equivocados. Al enfrentarse a un electrocardiograma, lo más importante es ser ordenado. Ordenado y sistemático. Hay que informar el electro con una secuencia lógica. Y no hay que saltarse etapas. Y lo último que uno hace es concluir. El principal error médico respecto al electrocardiograma es querer analizarlo rápidamente y querer diagnosticar rápidamente algún problema grave del paciente, pero no partir con lo más básico. Y si uno parte con lo más básico, como es el ritmo, la frecuencia, buscar la onda P, medir el intervalo PR, etc., lo más probable es que uno se equivoque. Por eso, verán que cuando un cardiólogo se enfrenta a un electro, no nos saltamos etapas. Y no importa si uno ha informado 10.000 electrocardiogramas en su carrera. Siempre informamos con la misma secuencia, porque cuando no lo hacemos nos vamos a equivocar. Por lo tanto, ¿cómo se informa un electro? Uno parte mirando el ritmo, después se calcula la frecuencia, después vemos las características de la onda P, después las características del intervalo PR, analizamos el QRS en cuanto a su duración, el eje eléctrico, si hay signos de hipertrofia y si hay onda Q patológica, miramos si hay alteraciones del segmento ST, analizamos la onda T, medimos el intervalo QT, evaluamos si hay o no hay alguna extrasistolía o algo extra como una pausa, y al final lo último que uno hace es concluir. Y la conclusión del electro es una conclusión del examen, no es una conclusión del cuadro clínico, porque muchas veces uno va a informar un electro sin saber el motivo de consulta, ¿ya? Uno debe informar el electrocardiograma, no hacer un diagnóstico. Voy a poner un ejemplo. Si tengo un electro donde veo un supradesnivel del segmento ST, como conclusión voy a colocar ritmo sinusal, supradesnivel del segmento ST en derivadas tanto. No voy a, mi diagnóstico no es síndrome coronario agudo con supra o infarto con supra. No, porque no desconozco el motivo de consulta. ¿Qué pasa si lo que el paciente tiene es una hipercalemia?
o si tiene un aneurisma apical y el ST está elevado por otra razón. No puedo concluir un diagnóstico clínico en base a un electro. Mi conclusión es electrocardiográfica y hay que hacer eso para no equivocarse. Partamos con el ritmo. Obviamente lo más importante es definir si el ritmo es sinusal o si no es sinusal. ¿Qué es el ritmo sinusal? El ritmo sinusal es el que nace el nodo sinusal, ¿ya? O sea, el vector eléctrico nace acá, el nodo sinusal. Se transmite por el tejido auricular, llega al nodo AB y posteriormente pasa a la rama de la haz de His. Así que el nodo sinusal es lo más importante de esto. ¿Y cómo sabemos que nace la corriente eléctrica en el nodo sinusal? Bueno, no es tan difícil saber que nace el nodo sinusal. Recordemos que tenemos un vector, un electrodo, puesto acá, que es ABR. Y tenemos otro electrodo, que es la unión de ABR con ABF, que viene a ser D2. D2 es la unión de ABR con ABF. ¿Ya? Entonces, si la corriente eléctrica nace en el nodo sinusal, se va a alejar de ABR. Por lo tanto, ABR debe tener una onda P negativa para que el ritmo sea sinusal. Y como la corriente eléctrica sigue el mismo camino que tiene D2, la onda P debe ser positiva en D2, porque la corriente eléctrica de la aurícula derecha y la aurícula izquierda se va a acercar a D2. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cómo sale acá? ¿Cómo sabemos cuando es sinusal? Porque la onda P es positiva en D2, es negativa en ABR y porque el ritmo está gobernado por la aurícula y no por el ventrículo. Por lo tanto, cada QRS va a ser presidida por una onda P. Eso quiere decir que el ritmo está gobernado por el tejido auricular. ¿Ok? Así que eso significa que el ritmo es sinusal. En esta clase no voy a explicarles todos los otros ritmos que existen. Lo más importante es saber si es sinusal o no es sinusal. Y así uno sabe si el ritmo es o no es sinusal. ¿Cómo calculamos la frecuencia? La frecuencia se calcula, y esta es la mejor manera de calcularlo, dividiendo el número de cuadrados pequeños entre cada RR por 1500. ¿Por qué hablamos de cada RR? RR es el QRS, ¿no es cierto? Es la onda R, la parte alta del QRS. ¿Ya? Entre dos RRs tengo un latido. ¿Ya? Recuerden que la contracción ventricular es la que produce el pulso. Por lo tanto, el ventrículo izquierdo es el que da la frecuencia cardíaca. ¿Ya? El número de latidos del ventrículo izquierdo. Por lo tanto, entre cada RR tengo un latido. Eso es una forma electrocardiográfica de medir un ciclo ya cardíaco. ¿Ok? Una onda R hasta la siguiente onda R. Por lo tanto, les pongo por ejemplo acá. Acá tengo una onda R y aquí tengo una onda R. Si calculo el número de cuadrados pequeño que hay entre cada onda R y divido 1500 por el número de cuadrados pequeño, voy a tener la frecuencia cardíaca, que en este caso es 60. ¿Ya? Una forma más rápida quizá de hacerlo, en vez de medir los cuadrados pequeños, es medir los cuadrados grandes. Si tengo 1, 2, 3, 4, 5 cuadrados grandes, acá, divido 300 por el número de cuadrados grandes, como sale aquí. 300 dividido por el número de cuadrados grandes y me da 60. ¿Ok? Así que puedo medir los cuadrados pequeños entre los dos RR o los cuadrados grandes entre los dos RR. ¿Ya? Esta es la mejor manera de medir la frecuencia cardíaca. En esta diapositiva le estoy poniendo un tip. ¿Ya? Un cuadrado grande, si tengo una R y otra R acá, si el trazado siempre está a esa frecuencia, quiere decir que el paciente está a 300 latidos por minuto, que es casi imposible. ¿Ya? Dos cuadrados grandes, la frecuencia está a 150 latidos por minuto. Esto es muy típico para un flutter auricular. Habitualmente el flutter está a 150 latidos por minuto. Es matemático el flutter. ¿Ya? Después, acá si tengo 3 cuadrados grandes, fondo significa que la frecuencia está a 100, tengo 4 cuadrados grandes, está a 75, 5 cuadrados grandes está a 60. Es una manera rápida para poder mirar la frecuencia cardíaca, pero como uno no debería informar de forma apurada, lo ideal es medir el número de cuadrados pequeños, ¿ya? Y dividir 1500 por ese número.
¿Qué hacemos cuando el ritmo es irregular? Bueno, si el ritmo es regular, ya sea por un FA o en este caso este trazado donde hay múltiples ectasistolías superventriculares o también una arritmia sinusal, que posiblemente sea el caso, lo que debo hacer es lo siguiente. En un trazado del electrocardiograma, en el fondo normal, habitualmente tengo 10 segundos de duración. Y puedo medirlo también. Puedo contar si cada cuadrado grande son 200 milisegundos. Puedo medir cuántos segundos tengo acá. En general, un trazado normal tiene 10 segundos de duración. ¿Ya? Lo que debo hacer es medir la cantidad de ondas R que hay en 10 segundos. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Así que tengo 11 ondas R en 10 segundos. Hago una regla de 3 y eso me dice que por cada 60 segundos tengo 66 ondas R, por lo tanto tengo 66 latidos por minuto. ¿Ya? Lo más sencillo en el fondo, si uno va a tomar un trazado de 10 segundos en un ritmo irregular, es multiplicar el número de ondas R por 6. ¿Ya? Que eso es lo que uno hace. Si uno elimina esto, 11 por 6, 66. ¿Ya? Esa es la forma de calcular una frecuencia irregular. En cuanto a la onda P, aquí lo que interesa es saber si la onda P tiene signos de crecimiento auricular o no. Y recordemos que puede crecer la aurícula derecha o la aurícula izquierda. El crecimiento auricular derecho habitualmente ocurre cuando alguien tiene alguna patología a nivel pulmonar, como un cor pulmonar o alguna malformación congénita de la válvula tricúspide, algo que va a dilatar aisladamente la aurícula derecha. Y si crece el tamaño de la aurícula derecha, ¿ya? Si crece el tamaño, habitualmente, como explicaba yo, D2 está acá, ¿ya? El vector D2 está aquí. Bueno, quiere decir que el voltaje de la onda P en D2 va a ser mayor, ¿ya? Por lo tanto, el crecimiento auricular derecho se ve como una onda P que tenga mayor o igual a 2.5 milímetros de altura. ¿Ya? Son ondas P que son altas. ¿Ya? Y el crecimiento auricular izquierdo, que crezca la aurícula izquierda para acá, fondo, ¿en qué se traduce esto? Se traduce en que se va a demorar más tiempo en llegar la corriente eléctrica al final de la aurícula izquierda. ¿Ya? Entonces se va a alargar el tiempo de la onda P. Va a ser una onda P con mayor duración. Entonces, ¿qué vemos en D2? En D2 vamos a ver que la onda P inicial de la aurícula derecha va a ser normal, pero la onda P que nace de la aurícula izquierda va a ser de mayor duración. Y eso genera un notch, genera una hendidura en la onda P. Una onda P que va a ser mellada y que va a durar más de 120 milisegundos. ¿Ya? Eso es la onda P mitrálica, la onda P mellada. ¿Ya? Por lo mismo, si mi electrodo de V1, ¿ya? Si V1 está más o menos por acá, el electrodo, puesto en la cavidad torácica, V1 va a tener una deflexión primero positiva porque la corriente eléctrica se acerca a V1, pero después va a tener una deflexión negativa importante porque la corriente eléctrica se aleja de V1 en la onda P. Entonces en V1 vamos a tener una deflexión, un componente positivo inicial y un componente negativo importante por la corriente que se aleja. Por lo tanto, hay dos criterios diagnósticos para crecimiento auricular izquierdo. Si están los dos presentes, mejor. Si está uno solo presente, puede ser que sea un falso positivo. Lo que uno busca es la onda P con deflexión negativa mayor a 1 milímetro en V1 y la onda P mellada en D2, que dure más de 120 milisegundos. Es importante recalcar que en algunos casos hay crecimiento biauricular donde se mezclan los dos criterios. En este trazado tenemos como ejemplo, fíjense en D2, si ustedes cuentan el número de cuadrados que hay en D2 hacia arriba, van a ver que supera los 2.5 milímetros de altura. Esta es la onda P pulmonar, ¿ya? Esta es la onda P pulmonar, en el fondo, esto es crecimiento auricular derecho, ¿ya? Y en este caso, acá, si se fijan en D2, la onda P está mellada, ya la deflexión, esta mediadura, el notch que tiene, mide más de un cuadrado pequeño, ¿ya? O sea, es una deflexión importante, ¿ya? Y si se fijan en B1,
el componente de flexión negativa también tiene profundidad mayor a 1 milímetro. Por lo tanto, cumple con los dos criterios de crecimiento auricular izquierdo. El intervalo PR, entonces, tiene que ver con el inicio de la depolarización del nodo sinusal y la llegada de la corriente eléctrica a el haz de His, antes de que descienda por el haz. ¿Ya? Es todo el tiempo de conducción eléctrica a nivel del tejido auricular. ¿Ya? Lo normal es que dure entre 120 y 200 milisegundos. Hay dos patologías en cuanto al intervalo PR. Uno es el PR corto y el otro son los bloqueos AB. Veamos primero el PR corto. PR corto, fondo, hay dos formas. Ahora, ¿por qué puede estar corto el PR? El intervalo PR puede estar corto porque a veces existe una vía de transmisión directa entre el nodo sinusal y el nodo AB, ¿ya? Que no es patológico. Algunos corazones tienen esto. Algunos corazones tienen un circuito eléctrico muy directo entre el nodo sinusal y el nodo auriculoventricular, lo cual acorta el PR, ¿ya? Eso recibe un nombre, se llama el Lone-Gannon-Levin. No importa, pero es una alteración fondo anatómica de la conducción eléctrica, pero que no se traduce en ninguna patología. ¿Ya? Esa es una forma de PR corto. Pero otro PR corto es el que trae una onda delta, que se llama preexcitación. ¿Ya? Y eso es parte de este síndrome que hablamos de síndrome de Wolff-Parkinson-White. ¿Qué quiere decir esto? Habitualmente el tejido, o mejor dicho, habitualmente la conducción eléctrica entre la aurícula y el ventrículo solamente ocurre a través del nodo AB y las de His. El tejido fibroso que rodea las válvulas no transmite corriente eléctrica, por lo tanto no puede descender por ninguna parte que no sea a través del tabique. Pero algunas personas tienen lo que se llama un haz paraespecífico, es decir, tienen un camino, una vía directa entre el tejido auricular y el tejido ventricular. Y ese haz paraespecífico puede estar hacia el lado derecho o puede ser hacia el lado izquierdo, no importa. Lo importante es que aquí existe una forma de saltarse la corriente eléctrica que pasa por acá. Entonces, ¿en qué se traduce esto? Se traduce que si una persona tiene un haz paraespecífico, parte de la corriente va a avanzar normalmente por el tejido auricular, pero parte de la corriente va a bajar por el haz. Y eso quiere decir que un ventrículo se va a empezar a depolarizar antes que el otro, porque el otro todavía no ha llegado la corriente a través del nodo AB. ¿Ya? Y por eso hablamos de preexcitación, porque un ventrículo se preexcita antes que el otro. ¿Ya? Eso se traduce en la presión de una onda delta antes de en el fondo, al inicio del QRS, ¿ya? Donde se ensancha un poco el QRS y aparece una onda delta. Entonces el PR va a ser más corto, ¿ya? Por la culpa del haz, y además va a haber una onda delta. ¿Ya? Este es un ejemplo de un PR corto. Este PR dura menos de 120 milisegundos. Y además, si se fijan, existe esta guatita antes del QRS. ¿Ya? Esa forma, esa manera que sube, es la preexcitación. PR corto más onda delta, ¿ya? Esta es preexcitación. ¿Ya? Así se informa esto. Es un electrocardiograma donde existe una preexcitación. ¿Ya? ¿Por qué no es un Wolff-Parkinson-White? Bueno, porque potencialmente lo puede ser, pero para hablar del síndrome de Wolff-Parkinson-White, este corazón tendría que haber tenido alguna vez una taquicardia supraventricular. Si no ha presentado taquicardias supraventriculares, entonces hablamos de un corazón con preexcitación. En cuanto a el enlentecimiento de la conducción auriculoventricular, bueno, los bloqueos auriculoventriculares. Tenemos el bloqueo de primer grado, de segundo grado y tercer grado. El bloqueo de primer grado es solamente un enlentecimiento de la conducción en el nodo AB, pero cada onda sí conduce. Cada onda P produce un QRS. Ninguna está bloqueada. Está enlentecida, pero ninguna está bloqueada. ¿Cuándo hablamos de un bloqueo AB de primer grado? Cuando el intervalo PR dura más de 200 milisegundos. ¿Ya? Ahí hablamos de un bloqueo AB de primer grado. Todos van a ser conducidas, pero de forma lenta. El bloqueo de segundo grado quiere decir que a veces no va a haber conducción. A veces van a haber bloqueos, pero no siempre. ¿Ya? Acá hablamos de el bloqueo de segundo grado, en el fondo, son bloqueos intermitentes. No siempre están presentes, intermitentes. En otras palabras,
A veces conduce y a veces no conduce. ¿Ya? Y acá tenemos dos tipos, el Movitz 1 y el Movitz 2. El Movitz 1, también conocido como Benkebach, es donde el intervalo PR se va alargando. Se alarga, se alarga, se alarga varias veces hasta que uno deja de conducir. ¿Ya? En otras palabras, se va agotando el nodo AB. Se alarga el PR, siguiente ciclo se alarga más, siguiente ciclo se alarga más, hasta que el siguiente ciclo ya se alargó tanto que no condujo. ¿Ya? En cambio, el Movitz 2 es uno donde no se va alargando el PR y donde súbitamente no conduce. El problema del Movitz 2 es que el problema está más abajo. Ya está al inicio del haz de His. Por lo tanto, el Movitz 2 es un bloqueo auriculoventricular ya de alto grado. Es de peor pronóstico. Es de alto grado. ¿Ya? Y el bloqueo AB de tercer grado, conocido como completo, es donde no existe ninguna corriente eléctrica del tejido auricular que conduzca hacia el tejido ventricular. El bloqueo es completo. Existe una asincronía completa entre lo que pasa en la aurícula y el ventrículo. La onda P sigue descargando. Hay onda P. Va a haber una depolarización de ambas aurículas, pero la corriente no avanza por acá porque está bloqueada. Por lo tanto, tiene que haber un escape ventricular. Alguna parte del tejido ventricular tiene que haber un foco que dispare a un ritmo lento, porque el tejido ventricular no puede disparar a un ritmo rápido. Habitualmente el tejido ventricular dispara a un ritmo cercano a 40 por minuto, pero no es necesario, ¿ya? Y hablamos del ritmo idioventricular, ¿ya? Porque ahora la aurícula va por su lado y los ventrículos van por su lado. Ya no hay comunicación entre aurícula y ventrículo. Es el bloqueo AB completo. En general, y esto es algo importante para destacar, cuando el foco que descarga a nivel ventricular está muy cercano al IS Purkinje, el QRS va a ser angosto, porque la corriente eléctrica va a bajar por el QRS. Por lo tanto, no va a haber lentitud en la conducción eléctrica. En cambio, si es que el foco que empieza a descargar en el ventrículo está alejado de el IS Purkinje, entonces no va a utilizar las carreteras eléctricas habituales, sino que los ventrículos se van a depolarizar lentamente. Por lo tanto, el QRS va a estar ancho. Entonces, el bloqueo de completo puede tener QRS angosto o QRS ancho, dependiendo de dónde nace el escape ventricular. En este ejemplo, estamos viendo un PR largo. Aquí está la onda P. Este PR mide más de 200 milisegundos y conduce a un QRS. Acá está la onda P, se produce un QRS. Aquí está la onda P, se produce un QRS. En ningún caso la onda P no es conducida al tejido ventricular. Por lo tanto, esto es un bloqueo AB de primer grado. Acá, fijémonos en cualquier derivada, miremos acá de 2. Tenemos una onda P, un PR que se ve un poco largo, mide más de 200 milisegundos, pero conduce a un QRS. Aquí tenemos una segunda onda P y el PR es más largo todavía y conduce a un QRS. Y aquí tenemos otra onda P, pero que no condujo, no hay QRS. O sea, se fue alargando el PR hasta una onda P que no condujo. Esto es un bloqueo AB de segundo grado, Movitz 1, también llamado Benkebach. Y acá tenemos una onda P normal con un PR normal, no está largo, que se conduce a un QRS. Aquí está la onda T. Y después una segunda onda P, pero que no condujo. No hay QRS. Después viene una onda P que conduce, la onda T, y otra onda P que no conduce. Por lo tanto, no se va alargando el PR. No se va alargando el PR, por lo tanto esto corresponde a un bloqueo AB de segundo grado, Movitz 2. Acá tenemos un bloqueo AB completo, ¿ya? Si se fijan, acá es fácil de entender. Aquí existe una onda P, acá hay una onda P, acá hay una onda P. Esta muesca ahí es otra onda P, acá hay una onda P, acá hay una onda P, acá hay una onda P. Las ondas P están totalmente disociadas de los QRS. Y los QRS están regulares.
regulares, ¿ya? Este es el escape ventricular, el escape ventricular, el escape ventricular. Hay una disociación entre el tejido auricular y el tejido ventricular. Cada uno va a su ritmo, pero no están conversando el uno con el otro, ¿ya? En este caso, el escape tiene una morfología de bloqueo completo de rama derecha, ¿ya? Por lo tanto, el escape está ocurriendo a nivel del tejido ventricular y al tener esta morfología quiere decir que está naciendo en algún punto el ventrículo izquierdo. Eso no importa que lo sepan, pero el que le interesa saber un poco más del electrocardiograma puede investigar un poco más acerca de esto. En cuanto al QRS, tenemos que analizar varios aspectos: su duración, el eje, si hay o no hay signos de hipertrofia y si hay presencia de ondas Q patológicas. Recordemos que el QRS es el tiempo de depolarización de ambos ventrículos a través de las de His, la rama derecha, ¿ya? Y la rama izquierda dividida en los dos fascículos. La duración. ¿Por qué es tan importante la duración? Bueno, porque estas son unas carreteras eléctricas, ¿ya? Para que se depolarice el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo y se contraigan de forma sincronizada al mismo tiempo, la conducción eléctrica debe transmitirse por ambas ramas simultáneamente, ¿ya? Y habitualmente la conducción eléctrica dura entre 70 a 110 milisegundos. Eso es lo que se demora en conducir la corriente eléctrica por el ventrículo. Si existe un enlentecimiento de la conducción eléctrica, hablamos de un bloqueo incompleto o un retardo de la conducción, ¿ya? ¿Y cuándo hablamos de esto? Cuando el tiempo del QRS dura entre 110 a 120 milisegundos. Pero si dura mayor o igual a 120 milisegundos, ya debe haber un bloqueo completo de una de las dos ramas, ya sea la rama derecha o la rama izquierda. Una de las dos se bloqueó. Hay que diferenciar cuál está bloqueada. Es bastante sencillo, bastante sencillo. Lo importante, como le dije, cuando uno empieza a mirar el electro, vamos a fijarnos en el QRS, hay que medir cuántos cuadrados hay. Si se fijan acá, hay por lo menos 1, 2, 3, 4 cuadrados, ¿ya? 4, son casi 5, casi ocupa un cuadrado completo el QRS, pero son 4 cuadrados, o sea, 160 milisegundos. Está alargado. Y si se fijan, cuando tenemos un QRS que está ancho, la pregunta es, ¿cuál de las dos ramas está bloqueada? ¿La derecha o la izquierda? Es muy sencillo diferenciarla. La rama derecha, cuando está bloqueada, produce esta imagen. R, S, R', lo que la gente conoce como las orejitas de conejo, ¿ya? Entonces, R, S, R'. Ese es un bloqueo de rama derecha, ¿ok? QRS mayor o igual a 120 milisegundos con RSR' en B1. En cambio acá tenemos también un QRS que mide casi 160 milisegundos nuevamente, pero no hay RSR' en B1. Tenemos casi una onda Q y después nace la onda T. ¿Ya? No hay RSR'. Es muy diferente la morfología. Esto es un bloqueo completo de rama izquierda. Entonces no hay cómo perderse. Acá, repito, un bloqueo completo de rama derecha y un bloqueo completo de rama izquierda. Ustedes quizás leen en los libros que pueden haber otros criterios que uno puede aplicar. No son importantes. Lo más importante, por lejos, es fijarse en B1. Si tengo esta morfología, es bloqueo de derecha. Si tengo esta morfología, es bloqueo de rama izquierda. Eso es todo. Es muy sencillo para que no se equivoquen. Y la diferencia entre ambos es muy importante. No es lo mismo hacer un diagnóstico de bloqueo de rama derecha que un bloqueo de rama izquierda. En cuanto al eje, no le teman al cálculo del eje. La verdad es que no es tan difícil si uno ejercita y practica el electrocardiograma, ¿ya? Al igual que todo en la vida, mientras más veces uno hace algo, más sencillo se torna, ¿ya? El eje eléctrico normal, ¿ya?, tiene que ver con el vector el gran vector eléctrico. Yo le explicaba que el vector eléctrico, el QRS, tiene tres componentes. Un primer vector, que va en este sentido, un segundo vector, que va en este sentido, y un tercer vector, que es en la parte final del ventrículo derecho, ¿ya? Bueno, habitualmente la gran masa ventricular es el ápex ventricular izquierdo. Así que en general el vector eléctrico más importante es el segundo vector. Este es el que da la positividad del QRS o su negatividad.
lo que vamos a buscar en cuanto al eje es hacia dónde apunta este vector eléctrico, ¿ya? Lo normal es que la punta, en el fondo, esté orientada en un ángulo entre menos 30 y más 90 grados. ¿Ya? Eso es lo normal. Hablamos del eje eléctrico normal cuando está entre menos 30 y más 90 este vector. ¿Ya? Para entender el eje eléctrico, es importante entender un poco la representación del QRS en el electrocardiograma. Aquí esto no tiene que ver con el eje. Lo que voy a mostrar ahora es cómo se representa el QRS en las derivadas precordiales. Si se fijan, si esta es la ubicación normal de las derivadas precordiales, B1 alcanza a agarrar el primer vector eléctrico, pero el segundo vector eléctrico se aleja de B1. Por lo tanto, B1 tiene un primer vector positivo y un segundo vector que se aleja, muy negativo. Así que B1 habitualmente se traduce de esta manera en el electro. B2 le pasa algo muy parecido, pero el vector apunta un poco más a B2, crece un poco la onda R, pero sigue siendo una inflexión muy negativa el segundo vector. B3 crece aún más la onda R porque le llega directamente a la deposición del septum, pero también se sigue alejando el QRS posterior a B3. Lo mismo pasa con B4, le llega corriente eléctrica y se aleja corriente eléctrica. En B5, habitualmente se aleja la primera corriente eléctrica, se aleja la corriente del septum, se acerca el gran vector eléctrico y después se aleja el vector eléctrico final del ventrículo derecho, el que estaba acá. ¿Ya? Ese se aleja. Por lo tanto, B5 tiene un QRS clásico. Y lo mismo pasa con B6. B6 también tiene un QRS clásico. Así que si se fijan, en las derivadas precordiales, la onda R va aumentando su tamaño en la medida que vamos aumentando, van yendo de B1 a B6 y pasa lo inverso con la profundidad de la onda S. Se va achicando. Esto es lo normal. Así se traduce un electro normal a nivel de las precordiales. El eje eléctrico se calcula con las derivadas unipolares y bipolares. Acá representé unos esquemas que les puede ayudar a ustedes a buscar dónde está el eje eléctrico del paciente. Para esto es importante saber cómo se comporta cada derivada en cuanto a el eje eléctrico. ¿Ya? D1 inscribe una deflexión positiva cuando el vector eléctrico va en este sentido. En cambio, si el vector eléctrico va en este sentido, inscribe una deflexión negativa. ¿Ya? Porque si así está hecho D1, porque D1 es la unión de ABL, que es positivo, y ABR, que es negativo. ¿Ya? Por lo tanto, si se acerca la corriente eléctrica a ABL, se va a inscribir una deflexión positiva en D1. En cambio, si se acerca a ABR, se va a inscribir una deflexión negativa en D1. ¿Ya? Eso quiere decir que si la corriente eléctrica va justamente en este sentido, hacia arriba o hacia abajo, en el fondo, la deflexión va a ser bifásica. ¿Ya? Va a tener un componente positivo y negativo. ¿Ya? Por lo tanto, D1 es bifásico en más 90 o en menos 90. Y si utilizamos el mismo ejercicio con todas las otras derivadas, significa que D2 inscribe deflexiones positivas cuando el vector viene para acá, o deflexiones negativas cuando el vector va para allá, y es bifásico en menos 30. D3 es bifásico en más 30. ABF es bifásico en 0. ABL es bifásica en 60. Y ABR es bifásica en menos 60. ¿Ya? Les voy a mostrar cómo se utiliza esta información para calcular el eje. Recordemos que aquí estamos escribiendo dónde es bifásica cada una de estos cortes. Utilicemos este electrocardiograma y miremos las derivadas unipolares y bipolares. Elijamos cualquiera. D1 está positivo. El QRS está positivo en D1. ¿Ya? Por lo tanto, eso quiere decir que mi corriente eléctrica está en alguna parte de este lado porque D1 está positivo para este lado. ¿Ya? ¿Ok? D1 está positivo. Miremos D2. D2 está negativo
¿Por qué es negativo? Porque la onda R es pequeña y la onda S es muy profunda. Hay más componente negativo que positivo. ¿Ya? Por lo tanto, D2 está negativo. Quiere decir que el vector eléctrico está para este lado. ¿Ya? D3 está negativo. Onda R pequeña, S muy profunda. Hay más componente negativo que positivo. Por lo tanto, la corriente eléctrica está para este lado. ABF está negativo. La onda R es pequeña, pero la onda S es muy profunda. Hay más componente negativo que positivo. Por lo tanto, está para este lado, en negativo. ¿Ya? ABL. ABL está positivo. Hay un componente negativo muy pequeño, pero un gran componente positivo. ABL está positivo, por lo tanto la corriente eléctrica está para este lado. ¿Ya? Y por último, ABR. ABR está bifásico. Tiene un componente negativo y otro positivo. Y casi tiene el mismo tamaño el componente negativo que el componente positivo. ¿Ya? Por lo tanto, está bifásico, quiere decir que está acá. En la mitad entre positivo y negativo está bifásico. Por lo tanto, ¿dónde está el eje? Está en menos 60. La derivada bifásica me dice dónde está el eje. Y si me fijo, si digo que la corriente está en menos 60, todo tiene que cuadrar. Dije que tiene que estar acá, menos 60 está aquí. Así que es correcto. Tiene que estar acá, menos 60 está aquí, así que es correcto. Tiene que estar acá, menos 60 está aquí, así que es correcto. Tiene que estar acá, menos 60 está aquí, así que es correcto. Y tiene que estar acá, menos 60 está aquí, así que es correcto. Entonces, puedo hacerlo de la forma lenta, mirando todas las derivadas y utilizando el esquema, pero también puedo mirar exactamente dónde está la bifásica. Y si tengo una bifásica, sé exactamente dónde está. Ahora, a veces ocurre que no tengo una derivada bifásica. No importa. Si no tengo una derivada bifásica, no importa. Puedo utilizar el mismo esquema. ¿Ya? Si ustedes hacen el ejercicio con el esquema, esos diagramas que les puse, pueden revisar exactamente dónde queda el eje eléctrico de este paciente. Y se van a dar cuenta que el eje está entre más 90 y más 60. Por lo tanto, lo más probable es que este eje esté en más 75. Háganlo con el esquema, con el diagrama, y se van a dar cuenta que está ahí el eje. Y todo va a calzar. Sigamos con el QRS. Tenemos que buscar signos de hipertrofia ventricular izquierda. Hay distintas maneras de buscar signos de hipertrofia. ¿Ya? Se pueden ver los criterios de voltaje, ¿ya? Tanto en las derivadas de las extremidades como en las derivadas precordiales, y también signos de sobrecarga, que es la presencia de una onda T negativa asimétrica. ¿Ya? No voy a leer toda la diapositiva, esto lo pueden tener como un torpeo y después se lo pueden memorizar. ¿Ya? Lo más importante de todos los criterios es este, que les pongo, el Sokolov, ¿ya? Pues hay una estrellita, ¿ya? Para que se aprendan esta forma. La onda S en B1, ¿cuánto mide la onda S en B1? ¿Ya? Hay que medir la onda S, cuántos cuadrados para abajo, más la onda R más alta de B5, B6, cuántos cuadrados para arriba. Y si esos son mayor o igual a 35 milímetros, en el fondo tenemos un criterio de hipertrofia ventricular. Es el criterio más utilizado. El segundo más utilizado es este. La onda R en D1 más la onda S en D3. ¿Ya? Si eso suma mayor o igual a 25, también hay criterio de hipertrofia. Algo bien importante, que ojalá siempre esté en el electro cuando uno va a hacer el diagnóstico de hipertrofia, son los signos de sobrecarga, porque es muy común. Habitualmente se acompaña de la onda T negativa asimétrica, ¿ya? Cuando hay hipertrofia. Esto es una forma importante para diferenciar hipertrofia de un electro normal en una persona muy delgada que tiene QRS muy altos, o en gente joven que también tiene QRS muy alto, ¿ya? Así que el signo de sobrecarga es bien importante para no cometer el error de hacer diagnóstico de más. Y la onda Q patológica traduce la presencia de necrosis, ¿ya? En general hablamos de la onda QS cuando es una onda QS, o la onda QR cuando tiene un componente positivo después, ¿ya?
En general, para hablar de onda Q patológica, necesitamos una onda QS o una onda QR, ¿ya? La profundidad de la onda Q tiene que ser al menos el 25% de la onda R en caso de tener un QR, ¿ya? O sea, esta deflexión negativa tiene que ser por lo menos el 25% de esta deflexión positiva, ¿ya? Y quizás lo más importante de todo esto es que debe aparecer la onda Q en dos derivadas contiguas, ¿ya? Siempre para mejorar la sensibilidad del examen, o mejor dicho, para mejorar la especificidad del examen, ¿ya? Tiene que haber dos derivadas contiguas. En este caso tenemos una onda QR patológica en D3 y en ABF. Son derivadas contiguas porque ambas representan la pared inferior, ¿ya? Entonces, B1 con B2, B2 con B3, B3 con B4, B4 con B5, etc. Tienen que ser derivadas contiguas. Si aparecen una sola, no es diagnóstico de necrosis, no es una onda Q patológica. Y se lo menciono a propósito porque la derivada D3 con mucha frecuencia tiene una onda Q aislada. Pues si está aislada en D3 y no está en D2 y no está en AF, entonces no es patológica. Tiene que estar en dos derivadas contiguas para considerarla patológica. Entonces, en cuanto al QRS vimos su duración y los bloqueos completos de rama, vimos el eje eléctrico, signos de hipertrofia ventricular izquierda y la presencia de ondas Q patológicas. ¿Por qué es importante calcular el eje? No se lo mencioné anteriormente, pero el eje es importante porque cuando uno ensaya eje, el cálculo del eje, uno está aprendiendo y dominando el electrocardiograma por un lado, uno le pierde miedo al electro, y también porque cuando está desviado el eje hacia la izquierda, o sea, cuando está desviado hacia la izquierda, más allá de menos 30, ¿ya? Más allá de menos 30, podría traducir un hemibloqueo izquierdo anterior, que es uno de los fascículos de la rama izquierda, ¿ya? Podría traducir. En cambio, cuando el eje está más allá de más 110, hablamos de desviado hacia la derecha, y eso podría corresponder a un hemibloqueo izquierdo posterior. ¿Ya? Les digo podría porque hay muchos criterios que permiten saber si es que realmente hay un fascículo bloqueado o si solamente está rotado el corazón en la cavidad torácica, ¿ya? Pero eso se sale un poco del objetivo de esta clase de poder diferenciarlos, pero es importante saber que es para eso. En cuanto al segmento ST, es bien sencillo esta parte y lo que queda de la clase. El segmento ST hay que ir a buscar la presencia de un supradesnivel, ¿ya? O de un infradesnivel, ¿ya? Recordemos que el segmento ST, en el fondo, la línea isoeléctrica con la cual comparamos el segmento ST, ¿ya? Si este es el segmento ST acá, la línea isoeléctrica de comparación es esta, antes de la onda P. Esa es la línea isoeléctrica. Si está sobre o bajo esta línea, si está sobre, hablamos de supra, si está abajo, hablamos de infra, ¿ya? El supra del nivel de segmento ST, entonces, traduce isquemia transmural, y recordemos que siempre tiene que haber dos derivadas contiguas. El infra del nivel de segmento ST habla de isquemia subendocárdica, y nuevamente deben haber dos derivadas contiguas. En este ejemplo, tenemos un paciente que tiene una pequeña onda Q en D2 con un supra LST, onda Q con supra LST en D3, pequeña onda Q con supra LST en ABF. O sea, la pared inferior tiene un supra, ¿no es cierto? Y si nos fijamos, B6 alcanza también a tener un supra del LST. ¿Ya? El LST, para que recuerdo entonces, recalco, esta es la línea isoeléctrica. Por lo tanto, el segmento ST que está aquí está sobre esa línea. Y eso ocurre en todas estas derivadas de pared inferior, de 2, de 3, ABF y un poco en B6. Ahora, en este mismo trazado también tenemos un infra. Hay un infra desnivel en B1, en B2, en B3, un poco en B4 y también acá en ABL. ¿Ya? Hay un infra también. Eso es lo que es la imagen en espejo que está causando este infarto parainferior. En cuanto a la onda T, en general
la deflexión de la onda T sigue el mismo patrón del QRS. Es decir, si tengo un QRS principalmente positivo, la onda T habitualmente va a ser positiva. Si tengo un QRS que tiene un componente negativo muy importante, la onda T puede ser positiva, pero también puede ser negativa. Esto se ve frecuentemente en V1, V2 y en ABR. ¿Ya? Frecuentemente es negativa la onda T. En cuanto a alteraciones patológicas de la onda T, bueno, podemos encontrar ondas T picudas. La onda T picuda, alta, en el fondo habitualmente va a ser mucho más alta que el QRS o muy similar al QRS. Puede ser por hipercalemia o el inicio de un infarto con supra, o sea, una isquemia transmural. La onda T negativa simétrica, donde la parte donde se ve negativa y simétrica, casi como una V invertida, ¿ya? Sugiere isquemia subendocárdica o miocardiopatía hipertrófica, ¿ya? La onda T negativa asimétrica, en cambio, cuando hay un componente fondo negativo y después un ascenso lento, asimétrica, la onda T habitualmente sugiere sobrecarga ventricular, hipertrofia ventricular, ¿ya? Así que es diferente esta morfología que esta morfología. Y también tenemos lo que son las alteraciones específicas de la repolarización, que son ondas T que son bien planas, o muy pequeña deflexión positiva, ya T pequeña. Eso en realidad no tiene una traducción patológica importante, pero tampoco tiene la onda T en fondo normal que uno habitualmente ve, y por eso hablamos de alteraciones inespecíficas de la repolarización. En este ejemplo estamos viendo una onda T picuda, ¿ya? Fíjense esta onda T como nace acá, en V1, en V2, en V3. Este paciente en fondo estaba cursando con un infarto agudo al miocardio con supras de nivel de cemento CT. Pero llegó, de hecho, un paciente que estaba en el hospital cuando le dio el infarto. Por lo tanto, el primer electro que se tomó fue este, y a los 15 minutos ya tenía un supra de nivel franco. Acá tenemos una onda T negativa simétrica en V2, en V3, en V4, V5, V6, y en D1 y ABL ya no es tan simétrica, ¿ya? Pero esta onda T con esta morfología puede ser isquemia subendocárdica, ¿ya? O también podría corresponder a una miocardiopatía hipertrófica. Ahora, no hay otros signos de hipertrofia ventricular en el electro, por lo tanto, es poco probable que sea una miocardiopatía. Lo más probable es que sea efectivamente isquemia, ¿ya? Isquemia subendocárdica. Este es un ejemplo de un electro donde hay T planas. Si se fijan, no se ve la onda T en V4, V5, V6. Es muy pequeña en V2, V3. No aparece en V1. ¿Ya? Estos son alteraciones inespecíficas de la repolarización, ¿ya? El QT corregido corresponde al tiempo sistólico, el intervalo entre el inicio del QRS y el final de la onda T, ¿ya? Hay que corregir el QT de acuerdo a la frecuencia cardíaca, porque en la taquicardia acorta el QT y la bradicardia lo alarga. Entonces, para saber si el intervalo QT, si tiene una duración normal, hay que corregirlo con esta fórmula, ¿ya? Y hablamos del QT normal cuando tiene entre 350 y 450 milisegundos. La importancia de tener un QT en rango normal es porque cuando está patológico, si está muy largo o muy corto, hay riesgos de arritmias ventriculares. Y cuando está largo, hay riesgo de torsión de punta, ¿ya? De una taquicardia ventricular en fondo polimorfa. El QT corto puede ser por hipercalcemia, hipertermia y causa congénita. Y el QT largo puede ser por hipocalcemia, hipomagnesemia, hipocalemia, hipotermia, fármacos y causa congénita. ¿Qué fármacos? Muchas veces son antibióticos los problemas. En este ejemplo, este es un paciente que consultó con hipotermia al hospital y tenía un QT corto, ¿ya? Bien corto. En este electrocardiograma entonces están viendo un QT largo, ¿ya? Si calculan el QT van a ver que tiene 530 milisegundos. Una forma rápida para poder ver si el QT está normal o no está normal es la siguiente manera. Acá está una onda R y la siguiente onda R, ¿no es cierto? Imagínense, este QT que está entre acá y acá, si mide la mitad o más de la mitad del RR, es que está largo.
¿ya? En este caso mide más de la mitad. Esto claramente mide más de la mitad que esto. Así que está largo. Ya para finalizar, tenemos que buscar extrasistolías, que son los latidos prematuros. Recuerden que puede ser de causa supraventricular o ventricular. La extrasistolía supraventricular, como se ve acá, habitualmente la onda P está escondida, a veces no se ve o se puede ver antes del QRS. ¿Ya? El complejo QRS va a ser angosto porque la corriente eléctrica desciende por el haz de His. ¿Ya? Y la extrasistolía ventricular en general no va a ser precedida por onda P, ¿ya? Porque esta nace en el ventrículo este latido. El QRS va a ser ancho, ¿ya? Porque no utiliza las de His para depolarizar los ventrículos. Y habitualmente hay una pausa compensatoria después. Si fijan, después de este QRS hay una pausa antes del siguiente onda R, ¿ya? Esto es algo muy básico lo que estoy diciendo porque existen múltiples excepciones, ¿ya? Pero más que nada esto es como lo más básico que hay que saber en cuanto a extrasistolías. Les recuerdo, lo más importante al analizar un electro es ser sistemático y no saltarse pasos. Si ustedes ejercitan esta técnica, cada vez va a ser más fácil informar un electrocardiograma y no equivocarse. Pero no hay que saltarse pasos. Y mientras más electros van mirando, cada vez va a ser más fácil hacer estos pasos y cada vez se van a demorar menos tiempo en informar un electro. Puede ser que al principio se mueren 5 minutos y va a llegar un momento donde se van a demorar 30 segundos. Pero es importante tomarse el tiempo necesario para informar el electro y no saltarse un paso.